El orgullo de nuestra universidad es complutense, es licenciado en Medicina y Cirugía, aparte tiene ya máster en Economía, bueno, tiene un perfil profesional extraordinario, pero sobre todo ha dedicado los últimos años a tareas relevantísimas de gestión de la salud en nuestra comunidad autónoma y sinceramente, y yo le agradezco mucho el trabajo que está haciendo, creo que lo ha hecho muy bien, pero bueno, como siempre cualquier acción que se toma tiene sus puntos de vista y supongo que hoy habrá debate, si lo admites, consejero, para ver las opiniones que pulsan pues, los estudiantes del curso. Además, dentro de labores ya más políticas, no tanto de gestión, es presidente del Partido Popular en Pozuelo de Alarcón, ha sido portavoz, es decir, tiene una trayectoria, ha sido viceconsejero en dos, en la cuestión de territorio y medio ambiente, así que tiene presidencia. Es decir, tiene un perfil extraordinario para la gestión y una gran experiencia. Y yo particularmente, como rector de la Universidad Complutense, como presidente ahora mismo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid, quiero agradecer al consejero públicamente, la directora que también está aquí, directora general, gracias por venir, el papel que están haciendo y cómo han apoyado a las universidades públicas a la hora de tratar de convencer al Gobierno central para tomar algunas de las medidas que seguramente ya se habrán valorado a lo largo del curso. Esa reacción sociológica y sanitaria de no vacunar a los trabajadores de las universidades públicas que están trabajando con algunas de las personas por franja de edad, con más movilidad, con más necesidad quizás de protección, ¿no? En las universidades trabajamos con una población joven, muy dinámica, que se mueve, donde realizamos prácticas, por ejemplo, en nuestros laboratorios, ¿verdad, profesores? En un estrecho contacto con el alumnado, donde es muy complicado hacer grupos burbuja porque los estudiantes van pues, en cursos variados, y yo sé a ciencia cierta y estoy muy agradecido que ha sido el único consejero de todas las comunidades autónomas españolas en que ha defendido la necesidad de esa medida. Cuando también me puse en contacto con el consejero en un acto muy entrañable, porque quiero que sepáis que es alumni ilustre de nuestra universidad, y tuve el honor de entregarle el diploma hace no mucho tiempo, también se puso en ese mismo día en marcha para que nuestros estudiantes OUT, que van a los programas internacionales, fueran vacunados en tiempo y forma para poder ir con seguridad a sus destinos, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Latinoamérica, donde fuera. Así que, consejero, yo te agradezco muchísimo tu disponibilidad, la gestión que estás realizando, y yo creo que estamos expectantes por que nos cuentes cómo es el modelo en Madrid, cómo ha sido el modelo en Madrid. Y no es lo mismo gestionar la sanidad y una crisis en Madrid que en una comunidad autónoma mucho más pequeñita, con menos población, con menos movilidad, en fin, y que no es un hub de distribución de personas. Caray, estamos hablando con el consejero que más problemas seguramente haya podido tener. Así que muchísimas gracias por venir, sé que tienes una agenda muy apretada y estamos expectantes de escucharte. Gracias, consejero. Muchas gracias. Y las fichas. Muy bien, si me permitís, voy a quitarme la mascarilla y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, rector, por tu presentación, y gracias, vicerrector, directores, presidente del Consejo, gracias por la invitación, porque desde luego para mí, bueno, directora general de investigación, docencia y documentación de la Consejería de Sanidad, porque para mí desde luego es algo, aunque la agenda es apretada, porque siempre lo es, pero para mí es un auténtico placer poder estar y contar cómo hemos vivido en este curso, además específico, que va a hablar sobre bueno, pandemias en general, sobre la zoonosis. Yo creo que es un punto importante ver qué repercusión tiene el comportamiento de la propia pandemia sobre la parte de la gestión. Además, yo tengo que decirle, como soy médico y complutense, que ya pacté con el rector que cada vez que me digan que soy médico, digo sí, soy médico de la Universidad Complutense. Yo creo que la formación que cada uno tiene le ayuda luego en la toma de decisiones. Sí que es verdad que bueno, esta pandemia que la verdad es que ha sido, no sabría cómo calificarlo, pero probablemente como una auténtica sacudida en nuestras vidas, ha tenido muchas repercusiones a todos los niveles, no solo en el punto de vista sanitario,
sino en el punto social, económico, en el de convivencia, a todos los niveles, y sobre todo el papel tan importante que ha tenido las decisiones de los que somos la autoridad sanitaria en esos momentos sobre la vida de las personas, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer una presentación, porque aquí podríamos estar hablando, y no es por, no me entendáis mal, pero podríamos estar hablando horas de la pandemia, y trataré de sintetizar al máximo y llevar en todo este tiempo, desde que, bueno, ya en el mes de diciembre, cuando teníamos las primeras noticias de coronavirus, de que había casos de neumonía en China, hasta que se declaró la pandemia, y luego ya con la llegada de todos los casos, pues tratar de la mejor manera posible sintetizar todo ese periodo hasta hoy, que todavía seguimos en un entorno de pandemia, y también, bueno, pues cuál va a ser las previsiones de futuro. Por lo tanto, si os voy a ir pasando, bueno, en primer lugar, yo creo que, bueno, que ha supuesto la pandemia, yo creo que para todos está bien claro, ¿no? Ha supuesto la mayor crisis sanitaria, social y económica, pues sobre todo la sanitaria de este, bueno, no solo de este siglo, sino probablemente del siglo pasado. Y eso, pues es la primera vez que hemos visto cuando las crisis sanitarias no tienen únicamente repercusiones desde el punto de vista sanitario, no solo por lo que suponen sobre la vida, sobre la salud de las personas, sino por lo que supone sobre su comportamiento. Ahí tenéis bien claro cómo de una crisis sanitaria van tomando decisiones, pues desde el punto de vista económico, por algo tan sencillo, porque para conseguir frenar la alta transmisión de este virus hay que tomar decisiones desde el punto de vista de la movilidad, y la movilidad, ahora vemos la repercusión tan importante que tiene en nuestras vidas, que tiene en la economía, que tiene en el funcionamiento de las empresas, que tiene en los desplazamientos, y todo eso tiene repercusión desde el punto de vista económico, y luego otro que fue el confinamiento también desde el punto de vista social. El hecho de tener que tomar decisiones sobre dejar a las personas en sus casas, lo cual condiciona todo nuestro día a día, ¿no? Además, yo recuerdo la primera decisión que tomamos cuando ya advertíamos que algo estaba pasando, que nosotros detectábamos que había muchas neumonías sin filiar en nuestros hospitales, que no sabíamos la causa y que había que empezar a restringir, que fue el día 9 de marzo, si no me acuerdo mal, cuando tomamos la decisión sobre cerrar la actividad de universidades, guarderías, colegios, institutos. Aquello, claro, era una decisión, porque tomar esa decisión significa parar el 40% de la movilidad de una comunidad, y entonces quiero que veáis la importancia que tiene el hecho de que algo que es estrictamente sanitario, la repercusión, cuando son muchos casos y con un virus que aquel entonces no tenía ni tratamiento ni vacuna, esa era la decisión que había que tomar. Y todo esto, bueno, pues lógicamente lo primero era la contención sanitaria, y lógicamente Madrid, que tiene un sistema muy robusto desde el punto de vista de la salud pública, de la sanidad pública y también de la sanidad privada, lógicamente hubo que tomar decisiones, porque nunca nos habíamos enfrentado a tener tantos cientos de miles de casos en tan poco tiempo, y sobre todo que tuviese tanta repercusión sobre nuestro sistema. Lo que hemos tenido que hacer ha sido demostrar nuestra fortaleza, ir adaptándonos sobre la marcha a las situaciones que se nos iban presentando, y sobre todo, que luego hablaremos más en profundidad de lo que ocurría en cada una de las olas, ¿no? La ola primera tuvo unos condicionantes que no los tuvo la segunda, que no los tuvo la tercera, que no los tuvo la cuarta, y que ahora, si podemos considerar quinta ola, porque técnicamente el término ola es algo que a mí no me gusta utilizar, pero bueno, es algo que todo el mundo entiende, pero ola, desde el punto de vista técnico, y aquí hay muchos veterinarios que saben mucho de esto, nunca lo hemos oído, pero bueno, yo creo que eso sí que nos hace entenderlo a todos, ¿no? Y entonces nosotros ahí, lo primero es la contención sanitaria. Nosotros, en este sentido, ahí aplicamos... fueron decisiones, esto todo estoy hablando de la primera ola, ¿no? Que luego nos ha marcado un poco lo que ha sido el resto. En primer lugar, es dónde se libra realmente la batalla más compleja frente al coronavirus, es en nuestros recursos asistenciales. En atención primaria, que algo que hicimos, que fue parcelar muy bien qué recurso sanitario está destinado a qué perfil de paciente, los pacientes leves, los asintomáticos, bueno, era más seguimiento no presencial, los leves se contenían en atención primaria principalmente también en no presencial, los graves eran hospitalizados,
los críticos eran en la UCI, y más adelante, cuando ya conseguimos entender, porque hemos ido aprendiendo de este virus, cuál era el comportamiento y cómo había que marcar esa estrategia clínica. Además, tengo que hacer aquí una defensa de todos los profesionales sanitarios, especialmente de especialidades como ha sido neumología, cuidados intensivos, son todas importantes, pero eso es especialmente del perfil de semicrítico, que eso ha tenido una repercusión muy importante sobre la mortalidad a futuro que ha ocurrido en nuestra región. Pues en primer lugar eran los planes de elasticidad y de reorganización. Los hospitales ya estaban principalmente todos volcados en COVID. Lo extraordinario era lo no COVID, que teníamos recursos especiales donde derivarlo. Y ahí pues había que hacer muy bien, definir los perfiles de pacientes, o sea, qué perfiles de pacientes y dónde iban, ¿no? Entonces actuamos, en segundo lugar, fue actuar como sanidad madrileña. Aquí no había distinción si era público o privado, aquí lo que teníamos eran miles de pacientes y había que dar una respuesta con su recurso asistencial para poder dar cobertura y vigilar esa evolución, tratando, pues, principalmente hablando claro, de salvarles la vida, porque esta enfermedad lo que tiene es que no tiene tratamiento, que es el principal problema, y a través de los cuidados, pues de las ventilaciones, de cuándo aplicar qué fármacos que ayudaban, pues aplicarlos en el momento, que desde luego tengo que deciros que la estrategia clínica de los primeros casos de la primera ola a los que se producen ahora son, o sea, absolutamente distintos. Yo me acuerdo cuando aplicábamos hidroxicloroquina, caletra, etcétera, etcétera, ahora ya, o sea, no se aplica en ningún paciente lo que tratábamos al principio, pero bueno, era lo que ocurría en el mundo, no era algo que nuestros profesionales estaban conectados con médicos de China, con médicos de Italia, pero la respuesta es la que era. Luego, otro de los puntos importantes fue funcionar, sobre todo el recurso más donde más respuesta había que dar en el paciente crítico, ¿no? Es el paciente que además por cómo evoluciona la enfermedad, en pocas horas tiene que pasar de una cama de hospitalización o de una UCRI a una UCI, y entonces lo que decidimos era, puesto que son pacientes luego los porcentajes que nos contaron de China al principio no se cumplieron, o sea que más o menos entre el 12 y el 15% de los pacientes hospitalizados acaban en una UCI, y teníamos que tener esa facilidad de derivación, y lógicamente actuamos como una única UCI. O sea, el coordinador es Miguel Sánchez, que es el jefe de cuidados intensivos del Hospital Clínico. Él fue el que coordinaba a todos los jefes de servicio de todos los hospitales, y cuando un paciente ya sabíamos que iba a acabar en UCI, se establecía una vía de derivación preferente a través de Suma para que todo el mundo tuviese ese recurso de UCI. Otro de los problemas importantes que nos encontramos principalmente en la primera ola fue el material, ¿no? La falta de equipos de protección individual. Ahí ya, y sin entrar en conflictos más de carácter de competencias de administraciones, el Ministerio dijo que iba a hacer una compra centralizada, que no ha llegado en ningún momento, y tuvimos que lanzarnos a un mercado que para nosotros es absolutamente desconocido, además yendo con una administración, y bueno, encontramos ese corredor preferente con China que nos permitió traer casi más de 2.000 toneladas de material, y aproximadamente fueron 24 aviones, que nos vino en aquel momento muy bien. Y luego también, algo que fue importante, la dimensión de la primera ola en cuanto a casos fue tan amplia que no solo la sanidad pública y la sanidad privada, con sus 106 hospitales, con todos los servicios volcados en COVID, fueron suficientes para contener esos pacientes de la primera ola, y entonces tuvimos que generar recursos. Además, uno de ellos fueron los hoteles medicalizados, que además fue responsabilidad de la directora, de Teresa Chavarría, que fue algo fundamental, ¿no? Ahí nosotros lo que necesitábamos era camas de hospitales donde, digamos, las más especializadas dentro de nuestra red de hospitales, pero bueno, el paciente que ya evolucionaba bien y que le quedaban 4 días para alta, lo derivamos a los hoteles medicalizados, con lo cual pasaba esos últimos días ya en otro tipo de recurso, que tenía un ratio de profesionales más bajo, pero que permitía que esa evolución estuviese vigilada y de ahí pudiesen volver a su casa, o incluso IFEMA, que ahí fueron otros pacientes que eran los pacientes menos graves, pendientes de ingreso, que estaban en las urgencias, los derivábamos al hospital de IFEMA, que pusimos en marcha, creo que fue el día 21 de marzo, si no me equivoco, el 21 de marzo, y que permitió que casi 4.000 pacientes, pero que en aquel entonces era absolutamente vital para todos, para nuestro sistema sanitario. Luego, en cuanto a cómo lo hemos afrontado, yo creo que es también uno de los puntos
importantes, porque no ha sido únicamente el reto de gestión, ¿no? Yo creo que ahí hemos ido viviendo además también en cada uno de los momentos situaciones que nos han obligado a ir tomando decisiones, ¿no? Y por ejemplo yo creo que estos 4 puntos es una valoración de las capacidades fundamental. Primero, la parte epidemiológica, detectamos un caso, es seguirlo, allá donde esté. Es importante saber cuándo es positivo, que se conciencie, que se responsabilice, que se aísle, que vigilemos a sus contactos, que rastreemos. Eso es uno de los puntos importantes. Otro de ellos es la capacidad diagnóstica, que también entraré más adelante, que tuvo un factor importante, porque de lo que vivíamos en la primera ola, una capacidad diagnóstica muy condicionada a tu capacidad, a la capacidad de tus laboratorios de microbiología, luego se transformó en algo que ya podíamos hacer en cualquier situación. Por supuesto, la capacidad asistencial que ya hablaba antes, la elasticidad de nuestro sistema, el poder dar respuesta a todos los pacientes, y por último la capacidad de vacunación, algo que estamos viviendo y que también entraré a pasar con más profundidad más adelante. Y luego, pues lógicamente, no solo era nuestras capacidades, ahí nosotros fue como, sobre todo en primer lugar, sobre la capacidad de seguimiento, era fundamental tener la mayor capacidad de detección posible, allá donde estuviesen las personas, o si era suma en domicilio, si iban a atención primaria, si iban a hospitales, detectarlo, monitorizarlo a diario, saber dónde estaban. En segundo lugar, traducirlo en una herramienta sanitaria que nos permitiese luego tomar decisiones no sanitarias en cuanto a la vida de las personas, que eran las zonas básicas de salud, que van asociadas a nuestro centro de salud. Aproximadamente son unas 270 zonas básicas de salud, donde podíamos establecer una correlación entre lo que ocurría en la atención primaria y traducido en cómo repercutía sobre la asistencia hospitalaria, lo cual no es una cuestión menor, porque nos ha permitido muy bien saber las capacidades de nuestros hospitales. Y luego, en tercer lugar, que ha sido importante, el seguimiento de los casos, ¿no? Yo creo que eso es uno de los puntos que ha sido fundamental, el poder haber seguido pues todos ellos con las encuestas epidemiológicas y saber y conocer cómo se comportaba la pandemia. En cuanto a las medidas que hemos aplicado, bueno, ahí los tenéis, hemos sido de todo tipo, ¿no? Uno de los más importantes, que nuestros expertos en salud pública dicen que ha tenido una repercusión importante sobre la contención de los casos, que eran los toques de queda, pero luego entraremos seguro además en profundidad por debate que se está generando ahora. En su momento fue una medida muy importante. Luego otro de ellos importante fue el cierre de establecimientos, establecer horarios, aunque Madrid ahí fue, yo no le consideraría más valiente, pero fue técnicamente más fiable en cuanto a esa toma de decisión, porque nosotros tomamos medidas sobre hacer los lugares seguros para poder mantener la actividad y no tener que cerrar sin ningún tipo de, digamos, de respaldo a la hora de tomar esa decisión. Si tú haces de una universidad un lugar seguro, de un colegio un lugar seguro, de un bar, de un comercio, tú no tienes por qué establecer el cierre total. Tú lo que tienes que establecer es cuáles son las condiciones de seguridad para que la gente, con el uso responsable de la mascarilla, con sus distancias, pueda hacer esa actividad. Esa era nuestra filosofía: confiar en las personas que quieren hacer de sus negocios, de sus universidades, lugares seguros, y a partir de ahí pues luego continuar con la vida dentro de lo posible, porque también el componente del confinamiento sobre la salud de las personas es algo que no se ha valorado, pero que ha sido muy importante. Bueno, el uso de mascarilla, el número de las reuniones a domicilio y bueno, y todo lo que ya conocéis sobre las medidas, y sobre todo las medidas que ha sido muy importante, o sea, establecer medidas selectivas, medidas quirúrgicas allá donde la incidencia acumulada era más alta de la media de la comunidad. Yo creo que eso ha sido la diferencia. Madrid es una región de 810.000 hectáreas, con 6.700.000 personas, que genera 1 millón más de movimiento al día, y tú no puedes tomar las mismas decisiones en Rascafría que en el distrito centro. Tú tienes que tomar las decisiones conforme a cómo se comporta tu población, a cómo se mueve, a cómo convive, y todo eso pues ha permitido establecer decisiones de carácter menos global y más de detalle, y nos ha permitido, bueno, pues dentro de lo difícil que ha sido controlar, pero no hemos tenido un comportamiento en cuanto a la incidencia acumulada distinta o incluso mejor a otras comunidades autónomas que han mantenido cierres durante 6-8 meses. Ese era nuestro objetivo y creo que hemos intentado como mínimo cumplirlo. En cuanto a la capacidad diagnóstica,
pues ahí lo tenéis, ¿no? De lo que teníamos al principio, tuvimos que multiplicar por 10 la capacidad de nuestros laboratorios, algo que consideramos que fue revolucionario, que fue los test de antígenos, que nosotros a mediados de septiembre, concretamente el día 16, empezamos con la estrategia de antígenos. Es verdad que por muy pequeños matices la sensibilidad y la especificidad de la prueba no es la misma, pero en esa situación de pandemia tú tienes que tomar decisiones que contengan algo que es fundamental y que no es una cuestión menor, que es el factor emocional de la prueba. Porque si nosotros hacemos una PCR, está condicionado al tiempo de laboratorio, está condicionado que si es en primaria lo mandan al hospital, está condicionado que si uno se hace la prueba a lo mejor le llega el resultado 3 días después. Si uno es asintomático, os garantizo que el 50% de ellos como mínimo no tomaba medidas porque se encontraba bien y no tenía la prueba. Con el test de antígeno fue fundamental porque a los 20 minutos tú sabías si eras positivo o no eras positivo, y eso ha permitido que ya se vean las cosas de otra manera. Tú vas a un centro de primaria, te hacen la prueba, sales positivo y automáticamente te vas a tu casa, lo comunicas a tu familia, y eso, que puede parecer menor, no lo es, nos ha permitido avanzar muchísimo en las cuarentenas y en establecer esos periodos de contención. Otro de los puntos importantes también fue, llegamos a un acuerdo con Canal de Isabel II, ya por el mes de abril, de la detección en aguas residuales de restos de coronavirus. Es un virus que se excreta y por lo tanto, claro, nosotros el hecho de conocer a diario cómo se comporta el coronavirus, además que lo tenéis, que es el programa Vigía, lo tenéis en la web del canal, sabemos exactamente que nos marca aproximadamente como 3 o 4 días cómo se va a comportar la pandemia. Es verdad que nos falta afinar un poco, que es que tuviesen correlación directa los pozos con las zonas básicas de salud, pero claro, lógicamente no sabíamos cuando pusimos los pozos que íbamos a tener una pandemia, pero es verdad que nos ha ayudado muchísimo a la hora de tomar decisiones sobre cómo se iba a comportar y saber si el periodo que vamos a tener, digamos, incremento de casos va a ser más largo, más corto, en cuanto a previsiones de cama de UCI, en cuanto a programar cirugías de no COVID. Todo esto son decisiones que no son cuestiones menores. Y luego algo que tampoco hemos entendido por parte del Ministerio, que era si las test no es un problema, vamos a ampliar al máximo, que todo el mundo pueda saber exactamente cómo está frente al coronavirus. Estuvimos pidiendo desde el mes de agosto que se hiciesen test en farmacias, en mutuas, donde hubiese profesionales sanitarios que se pudiese hacer la prueba. Pero al final nos autorizaron en febrero y solo para casos que mandásemos de salud pública, lo cual tampoco hemos entendido, porque cuantos más casos se vayan produciendo es mejor. Y os doy un dato, porque hemos hecho un punto estable que se puede hacer por autocita de pruebas diagnósticas en Plaza Castilla, en el intercambiador. Bueno, pues ya se han citado 27.000 personas, para que veáis que la gente sigue teniendo esa necesidad, esas ganas de saber cómo se comporta frente al coronavirus. Es algo que, bueno, son de las que luego, si queréis, entramos con el tema del Ministerio, porque también es un capítulo importante. Bueno, y en cuanto a cómo lo hemos afrontado, pues ahí lo tenéis, ¿no? Los planes de elasticidad de todos nuestros hospitales, tanto para ampliar cuando había situación COVID como para retroceder en las situaciones que íbamos como ahora, que estamos ya retrocediendo frente a COVID, y sobre todo ahora con Zendal. Por ejemplo, ahora ya tenemos los hospitales de la red, no hay ninguno que tenga más 15 pacientes en hospitalización, y Zendal tiene cerca de 100, con lo cual nos permite un recurso de derivación preferente, lo cual significa que toda tu actividad no COVID puede coger velocidad normal. La primaria ha sido una transformación total, hemos pasado de la presencialidad de ir al domicilio a esa comunicación principalmente telefónica, que ha hecho ya un seguimiento de casi 810.000 pacientes, que es un dato importante, fundamental a la labor de Suma, porque claro, cada vez que hablo de un corredor de UCI significa un paciente que hay que recoger en un hospital y que hay que llevar a otro hospital, un paciente que cada traslado son de 3-4 horas, cuando había que llevar de las urgencias al Zendal o cuando había que llevar de las urgencias a IFEMA, que ha tenido una labor fundamental, el Hospital Enfermería Isabel Zendal, que luego tengo un capítulo aparte, y luego sobre todo seguir fundamental con la actividad no COVID. El Hospital Enfermería Isabel Zendal fue una decisión que, lo hablo con franqueza, yo creo que ha sido de las decisiones más acertadas que hemos tomado. Nosotros vivimos, sobre todo la primera ola, que fue realmente traumática, ¿no?, en cuanto a la actividad que tuvimos que vivir, porque nosotros teníamos que generar un recurso. El hospital de IFEMA llegó a tener hasta 1.600 camas operativas y pasaron por él casi 5.000 pacientes en 2 meses, que era una cifra, y lógicamente pues sabíamos que
por toda la actividad no COVID que teníamos que tener un recurso para hacer esa derivación preferente y que luego nos sirviese pues un hospital con una capacidad de elasticidad que nos permitiese para cualquier otra situación sanitaria de emergencia o de cierta gravedad que podamos tener un recurso flexible, ágil, que se pueda transformar de manera muy rápida. Y entonces creamos el Hospital de Enfermería Central, se hizo en 100 días y bueno, realmente ha sido yo creo que un referente nacional. Es curioso que sí que tenga que venir alguien de fuera a decirnos que es un hospital muy bueno, que es algo que nos duele mucho, pero es verdad que es un hospital que ha llegado a tener ya pues, no sé si lo tengo aquí el dato, bueno, luego os comentaré también los datos, pero que ha tenido cerca de, creo que han pasado 6.200 pacientes, ahora tiene 100 pacientes COVID y luego tiene 2 pabellones dedicados a vacunación, que vacuna unos 25.000 madrileños al día. Y es un hospital que también tiene su hospitalización, su UCRI, probablemente la UCRI más grande de Europa, y la UCI. Y es un hospital que nos permite pues, que el resto de hospitales de la red del sistema ya establezca una derivación preferente hacia Zendal y a él le permita tener esa actividad normal. Es ese hospital de apoyo que todos queremos. Bien, y luego, pues importante, la capacidad de vacunación. Eso ha sido otro de los cambios importantes. Nuestra capacidad de vacunación, nosotros empezamos a vacunar, bueno, como el resto de comunidades autónomas, si no recuerdo mal fue el día 27 de diciembre cuando se puso la primera vacuna, entonces ahí la compra la realiza el Gobierno de España, administra vacunas a las comunidades autónomas y ahí es donde tenéis esa capacidad de vacunación. Nosotros hemos tenido que adaptarnos, además, a veces no hay que verlo de manera sencilla en términos absolutos, tienes 1 millón de vacunas, tienes que poner 1 millón de vacunas, ¿no? Tienes que pensar en la primera dosis, que en Pfizer son 3 semanas, que en Moderna son 4 semanas, que en Janssen es una única dosis, que en AstraZeneca son 12 semanas, que AstraZeneca no puedes vacunar por debajo de 60, que en Janssen no puedes vacunar por debajo de 40, y todo eso, teniendo tantos recursos y encima con autocita, pues realmente ha sido un trabajo importante y yo felicito sobre todo a la parte del Servicio Madrileño de Salud y a Salud Pública por la coordinación tan importante que ha tenido. Ahí tenéis los porcentajes de vacunación que tenemos. Creo que a día de hoy, en términos globales, tenemos el 65% de la población diana con primera dosis y el 50% con pauta completa, lo cual eso se nota de manera clarísima en el control de los contagios, y si uno traduce el porcentaje de vacunados con el porcentaje de contagiados en las franjas de edad, el dato todavía es demoledor, lo cual ha sido un paso bastante importante a la hora de hacerlo. Y luego, bueno, puntos que hemos tenido que son de manera más especial. Bueno, el servicio principalmente ha sido el Servicio Madrileño de Salud con nuestra red de hospitales, con nuestra red de primaria, 3 puntos de vacunación masiva que han sido el Zendal, que ha sido el Wishing Center y que ha sido el Wanda Metropolitano. Además, como soy del Atleti, de la Complutense y del Atleti, también agradezco al Atlético de Madrid que nos haya, reciente campeón de Liga, que nos haya ayudado a hacer esa vacunación. Y luego, por supuesto, ya vacunaciones más especiales. Por ejemplo, Erasmus, que era algo que además que hablé con el rector y tengo que agradecerle el empujón que le ha dado, que es fundamental, que nosotros llevábamos con el Ministerio hablando que era que nuestros alumnos que salen fuera, que tienen que salir con esa inmunización. Con Erasmus hemos empezado, tenemos 4 puntos. O sea, hemos considerado todos los que se vayan a estudiar al extranjero, principalmente mayores de 16 años, tienen que hacerlo con autocita en 4 puntos, que son La Paz, que es el Colegio de Médicos, que es el centro de la calle Montesa del Ayuntamiento y que es en General Orao, que es uno de los centros de vacunación internacional que tenemos en nuestro servicio en salud pública. Y luego, bueno, estos son datos importantes de cuál es la situación que tenemos ahora frente al COVID. A día de hoy tenemos en total 268 pacientes en planta y 108 en UCI. Tengo que decir que estamos cerca de lo que fue el pico mínimo de pacientes en UCI después de la primera ola, que creo que fueron 90 pacientes, estamos en 108, estamos muy cerca, y en planta estamos en 268, que esperemos que a pesar de que la incidencia acumulada haya crecido, no está teniendo repercusión asistencial, que eso es lo mejor que puede pasar, porque eso significa que estamos librando bien la batalla frente al coronavirus. Y luego ahí tenéis datos importantes, ¿no?, de los picos máximos para que veáis un poco las dimensiones de cada una de las olas, ¿no? En la tercera ola pues tenéis el dato que fueron 4.418 en planta y 723 en UCI, que se dice pronto, que es una cifra brutal.
En la segunda ola pues fueron 3.323 de pico máximo en hospitalización y 505 en UCI, pero en la primera ola el dato es demoledor, que fueron 13.725 pacientes hospitalizados y 1.528 en UCI, lo cual yo creo que es importante ver las dimensiones y luego, bueno, las incidencias acumuladas, que ahora veremos en esta gráfica, lo vemos muy claro. Esta es la gráfica del diagnóstico. Cualquiera puede decir, bueno, la primera ola tampoco tuvo, pero claro, lógicamente la primera ola está condicionada porque no tenían nuestros laboratorios más capacidad para hacer más pruebas y solo había PCRs. Entonces, claro, lógicamente parece que, bueno, no fue tan fuerte en la primera ola, pero realmente, claro, gran parte, o sea, más de un 70%, o sea, un 70% más de lo que hay ahí fueron diagnósticos clínicos, que eso, lógicamente, no se cuenta como caso diagnosticado, pero que fueron casos también. Y en la segunda y en la tercera ola, pues veis, ahí ya son casos diagnosticados por PCR o por antígenos, que fue el que marcó la diferencia. Además, lo veis muy claro en la segunda ola, cuando hay un punto que de repente empiezan a subir los casos, que fue porque metimos la estrategia de test de antígenos. Y este es el real. Este es el dato puramente asistencial. Ahí veis la primera ola. En UCI, en rojo se ve digamos, la diferencia sobre todo sumadas las UCIs, y veis exactamente cómo ha sido el comportamiento, y se ve muy claro, bueno, pues como tuvimos una primera ola muy pronunciada y la segunda pues fue como más en meseta y la tercera en pico, que ahí tiene una traducción directa sobre la aparición de las variantes. Ahí, digamos, primera y segunda ola fue casi todo cepa wild. Nosotros el primer caso de cepa de variante británica lo detectamos el 9 que detectemos, que probablemente estuviese antes, que detectamos fue el día 9 de diciembre, y a partir de ahí, pues claro, ha sido, además doy el detalle que nos decía el Ministerio, no, esto va a ser marginal. Bueno, en enero ya era predominante, y luego en la segunda, en la tercera ola ya fue todo variante británica, pero en la tercera ola es donde os digo que veis ese pico que es más pronunciado por la variante británica y sobre todo por Filomena, que frente a lo que la gente piensa, dice, no, se ha contenido, todo el mundo está en su casa. No, lo que hizo fue disparar con una cepa más contagiosa, un 40% más que la anterior, disparó el número de casos de contagio intrafamiliar. O sea, era algo que no había pasado en la primera y en la segunda ola, que se presentaban familias enteras a la urgencia, se ingresaba al padre, a la madre, a los hijos, al abuelo, todos de golpe, y era algo que nos dejó bastante, y sobre todo fue muy duro el mes de enero con el incremento de casos. Y luego, bueno, los aprendizajes son importantes, ¿no? Yo creo que más o menos podemos ir sacando las conclusiones. En la primera ola, sobre todo, fue algo de poner a prueba nuestra capacidad como sistema y nuestra capacidad de generar nuevos recursos. En la segunda ola, lógicamente, fue el punto de inflexión de los test de antígenos que valoró nuestra capacidad diagnóstica. Y en la tercera y la cuarta ola, sobre todo, ha sido ya con un control, digamos, más fino de la parte asistencial, y ya en esa transición de la parte de control COVID a la parte de control no COVID, sobre todo ha sido la vacunación, ¿no? Ahora hay que reconocer que vamos a buen ritmo, estamos vacunando casi unas 100.000 personas al día, que está muy bien para nuestra región. Y sobre todo, bueno, con esas cifras que os he dado, que realmente es la clave, porque esa es ahí donde tenemos que ir, ¿no? Y ahora el gran reto es vacunar a muchos rápido y que tenga la pauta completa cuanto antes, que eso es nuestro gran reto. Y luego, yo creo que ya para finalizar, y luego encantado de contestar a vuestras preguntas, bueno, pues ¿qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Yo creo que es curioso porque cómo te puede condicionar a toda una organización el hecho de tener un virus que ni vacuna, bueno, vacuna ya sí, pero que no tiene tratamiento, que genera muchísimos casos, que se contagia muy rápido, que hace que te condicione sobre las decisiones, sobre la vida de las personas y sobre la vida de las empresas, y lógicamente pues ha habido que adaptar el sistema. Algo que no se ha hablado todavía, pero que es fundamental, que es los datos, el apoyo en la tecnología, el saber, el poder establecer predicciones, eso ha sido realmente uno de los retos más complejos, ¿no? El tener que hacer un cuadro de mando es importante, el saber lo que pasa en cada hospital, en cada unidad del SUMA, en cada centro de salud, lo que se diagnostica en las farmacias, todo eso, no solo la parte epidemiológica, coordinarla con la parte de salud pública, realmente ha sido importante, y sobre todo algo que es fundamental, los planes de anticipación.
tú tienes que saber más o menos cómo se va a comportar, dónde vas a crecer en casos para que tú puedas traducirlo en que tu sistema sanitario dé respuesta, y eso es fundamental para, sobre todo, que repercute directamente en la vida de las personas, y sobre todo, siempre fundamental, apoyar en decisiones técnicas. Aquí la parte política hay que dejarlo totalmente a un lado. Nosotros ahí sí que hemos sido muy rigurosos con todas nuestras decisiones. Además, ahí tengo que agradecer al doctor Zapatero y al doctor Andradas que, bueno, con el comité de expertos que han tenido, han ido tomando las decisiones, llevan trabajando desde el año pasado. Es una reunión que tienen todos los martes que ojalá la pudiésemos transmitir porque se aprende mucho, y eso ha sido fundamental, ¿no? Y eso es o sea, el sistema se adapta porque uno toma decisiones técnicas, porque conoce los datos y sobre todo porque tiene esa capacidad de anticipación, o sea que es un círculo que se va cerrando. Y luego, por supuesto, el reconocimiento de los profesionales. Ha sido descomunal el trabajo que han hecho en todo momento, además adaptando esas situaciones, y sobre todo que también hagamos reflexión sobre cómo han cambiado el rol de los profesionales, ¿no? Ahora pensamos, no, y esta es mi especialidad, esto es lo mío, no. Hemos tenido cirujanos repartiendo comidas en el hospital de Getafe, hemos tenido de todo tipo de cambios a todos los niveles, ¿no? Anestesistas que se han ocupado de UCIs, hemos tenido, o sea, una serie de cambios tan radicales y tan importantes, y sobre todo se ha visto pues en determinados, o sea, las enfermeras tenemos un déficit a nivel de Sistema Nacional de Salud, bueno, es en toda Europa, ¿no? Es algo en lo que tenemos que tomar esas reflexiones. Lógicamente hemos hecho un proceso de digitalización a la fuerza, pero que tenemos que pensar en qué va a ser lo siguiente, porque lógicamente hay decisiones que se han tomado que se van a quedar, y eso es fundamental. La inversión en ciencia, bueno, yo creo que la vacuna es el ejemplo más claro y más concreto. Nunca se había, bueno, vosotros sabéis más de vacunas, muchísimo más, los veterinarios sabéis mucho, pero es verdad que en apenas un año que hayamos tenido la vacuna ha sido un salto de calidad, o sea, de cara a la humanidad, ¿no? Podríamos decirlo, que ha sido absolutamente necesario, porque si no tendríamos que estar viviendo ola tras ola hasta que se inmunizase la población de manera natural, y aquí de esta manera lo hemos acelerado. Y luego también, no quiero considerarlo pandemia, pero o sea, la batalla que hemos librado sobre todo de la comunicación, de las noticias veraces, de sobre todo tranquilizar a la población, de decir cómo están las cosas, todo eso, o sea, también en comunicación, porque yo recuerdo siempre cuando llegas de consejero, ¿no? Porque todos los consejeros viven una pandemia, yo creo que como esta, no creo que haya alguno que haya vivido, porque se ha vivido la del ébola, se ha vivido la de la gripe aviar, se había vivido algunas, pero nunca como esta, y siempre te decían, no, es de manual, nunca el político tiene que dar la cara. Y bueno, pues eso yo creo que algo hemos tenido que darla, y más de 500 entrevistas, y sobre todo, claro, que todo eso, porque la parte de la comunicación, o sea, tiene decisiones sobre la vida de las personas, cómo influye en su factor emocional, que es algo que también tendremos que estudiar, es emocionalmente cómo se han comportado esas decisiones, esas noticias que dábamos sobre la población. Y os tengo que dar un dato que ha sido fundamental. Nosotros tratamos de establecer un sistema de información permanente a la población, no solo por las decisiones que tomábamos, y es esa rueda de prensa de los viernes de Antonio Zapatero y de Elena Andradas, donde tratábamos de decir no solo cómo se comportaban, qué zonas básicas entraban a tener más restricciones, qué medidas se tomaban sobre el ocio nocturno, sobre las universidades, sobre los colegios, sino también tratar de dar información de más certeza, ¿no? O sea, ¿por qué cuando decimos que una PCR es más infectiva, por qué es? ¿O por qué la variante Delta es más agresiva? ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo? Todas esas cosas yo creo que es fundamental, y es en algo en lo que vamos a seguir trabajando. Bueno, pues yo lo dejo aquí y encantado de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias, consejero. Voy a intentar aprovecharse que no disponemos de mucho tiempo y tampoco quiero abusar y que tenga el auditorio posibilidades de intervenir. Y por tanto voy a aprovechar mi minuto de ascensor para pasar un poco los mensajes que voy a intentar. En primer lugar, darle de verdad las gracias por haber tenido tiempo y haber hecho un hueco en su agenda para estar con nosotros y estar este tiempo. Sabemos que le ha costado muchísimo. Agradecer al rector también que haya hecho las gestiones para que eso fuera posible. Así que estamos muy agradecidos. Como directores, y yo personalmente también, creo que muchos en esta sala como ciudadanos, pues por el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Madrid
en la gestión de este problema. Este curso realmente lo planteamos desde el principio, aunque el Apóstol 14 es el Consejo General de Colegios Veterinarios, o sea que realmente es una iniciativa que parte de veterinarios, pero le hemos intentado dar una visión un poco One Health y una visión holística de lo que pueden ser estas pandemias. Es verdad que esta pandemia, que probablemente no sabemos muy bien todavía, se inicia como una zoonosis, no ha tenido un impacto como zoonosis, o sea, ya desde el principio, en eso la Comunidad de Madrid también fue líder al respecto, pues organizó un convenio con la Universidad Complutense para hacer vigilancia a través también de la Consejería de Medio Ambiente y el Colegio de Veterinarios de Madrid, para ver el impacto que este tema tenía. El profesor Sánchez Vizcaíno dirige un proyecto, precisamente llevamos procesados unos cuantos miles de animales y de mascotas. Sabemos que el problema no es realmente las mascotas, que las mascotas sufren el efecto del virus excretado por los humanos, eso está muy bien montado, pero bueno, la próxima ola o la próxima pandemia pues puede tener también origen zoonósico y no ser tan benigna en este aspecto, y que los animales puedan actuar como reservorios de la enfermedad. En los planes de su consejería realmente está planificado, sabemos que sí, porque hay una subdirección de zoonosis y colaboramos muchísimo también con la Consejería de Salud, pero a la hora del enfoque de este tipo de problemas, ¿nos puede dar una opinión? ¿Qué visión tiene usted o qué visión tienen desde su consejería a esta colaboración interprofesional para la solución de este tipo de problemas que ya nos ha avanzado, que realmente es compleja desde muchos puntos de vista? Me agrada mucho también esa diapositiva porque coincide muchísimo con muchas de las conclusiones que se han elevado desde este curso. O sea, enhorabuena también por tener esa visión. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues desde luego que el trabajo interprofesional es algo que ya estamos realizando. De hecho, se crearon dos grupos de expertos, uno con perfil más asistencial, que era el que dirigía Antonio Zapatero, que es la que dije los martes, y otro se hizo con universidades, un grupo también de expertos, que además que había catedráticos de economía aplicada, de datos, sobre todo de estrategia de datos. O sea, tuvimos dos grupos que están trabajando de manera paralela. Lo que sí que hemos visto, que yo creo que ya tienen que trabajar de manera conjunta. A veces es difícil explicarle a un intensivista, y no lo digo porque a veces tenemos una visión muy parcial de lo que es lo nuestro, pero es que lo nuestro todo es lo nuestro, ¿no? Y que uno sepa que tiene que tener perfectamente detectado el comportamiento del virus en animales y qué traducción tiene sobre los humanos y eso que repercute sobre la actividad social. Todo eso es un todo y a veces no es fácil establecer esa comunicación. Nosotros tenemos muy claro que hay que seguir, además tenemos que estar en estado de alerta permanente porque, bueno, ahora ha sido coronavirus, bueno, que seguimos en coronavirus, hay que decirlo, que todavía estamos, o sea, que la incidencia acumulada, hombre, Madrid ahora es de las comunidades, creo que es la antepenúltima que menos casos tiene, sobre todo, bueno, por esta, que yo no le consideraría ola, pero hay un repunte de casos, sobre todo en la población entre 15 y 29 años, porque es la realidad, o sea, y ahí, bueno, hay comunidades autónomas que tienen 1000 casos de incidencia acumulada en esa franja de edad, nosotros estamos en 400, que o sea, no se presume de esto porque primero no hay que hacer nunca crítica de cómo están otros, que de eso hemos aprendido y hemos sido severamente criticados, y sobre todo hay que tener muy claro, o sea, por qué pasan las cosas, y para saber por qué son los más jóvenes por su comportamiento social, pues uno tiene que saber el por qué ese comportamiento, que ni haciendo campañas de sensibilización, ni haciendo todas las medidas que hemos hecho, pero se siguen contagiando, ¿no? Y entonces todo eso tiene que tener alguien que desde un punto de vista con más distancia, estudiando, viendo cada uno en su área de competencia profesional, ayudar a tomar decisiones a las administraciones, que es lo que hemos querido hacer. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea porque es absolutamente fundamental y de cara a futuro va a ser todavía mayor. Ahora me preguntan, ¿cuál sería el reto a partir de ahora? Pues tener una red una red de diagnóstica, o sea, que esté absolutamente universalizada, que puedas ir a comprar el pan y te hagas un test de antígenos, que es a lo que tenemos que llegar, y sobre todo, desde el punto de vista más técnico, detectar las mutaciones de los virus, qué capacidad de contagio tienen, qué repercusión asistencial, y luego si tienen o no tienen escape vacunal, porque por ahora todas están dentro de ese grado de protección, no al 100%, pero hay que pensar qué es lo que puede venir después, o sea, que eso es importante.
¿Qué tal? Buenos días, señor Buenos días. Escudero. Bueno, yo quería preguntarle, Zapatero acaba de anunciar, el consejero, que la tendencia está cambiando en la Comunidad de Madrid y que hay un ascenso de casos. En las próximas semanas, ¿qué perspectivas se tienen en la Comunidad de Madrid y que con respecto a otras comunidades autónomas, a nivel nacional, se debería adoptar alguna medida? También quería preguntarle, porque hoy se ha abierto el periodo de autocita para los mayores de 25 años. ¿Está funcionando todo correctamente, esta verificación con el código de confirmación? Y también quería preguntarle con respecto a la brecha de seguridad que se produjo el otro día en la página del certificado de la COVID-19, ¿qué se sabe al respecto? Si la denuncia de Telemadrid se sabe algo nuevo. Esas eran mis preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre la incidencia acumulada, es verdad que está produciéndose un aumento en cuanto al número de casos de manera más importante en el resto de España que en nuestra comunidad, pero eso no quita que nosotros estemos en vigilancia. Algo que hemos defendido siempre, que es el detalle del dato. O sea, no hay que pensar solo en el dato en bruto, porque si fuésemos por incidencia acumulada, pues tendría que estar, hay comunidades autónomas que ya creo que están por encima de 600 casos, pero no son los mismos los 600 casos de ahora que los del mes de enero, que los del mes de marzo del año pasado, por algo muy sencillo. Primero, porque hay que valorar primero qué repercusión tiene desde el punto de vista asistencial en nuestro sistema sanitario. Nosotros, con la incidencia acumulada que tenemos, seguimos descendiendo en hospitalizados y en UCI, con lo cual, que es donde nosotros libramos esa batalla frente al coronavirus y donde realmente se tensiona nuestro sistema, pensamos que no hay que tomar otro tipo de decisiones en cuanto a la vida de las personas. Es verdad que tenemos que saber dónde se produce, que lógicamente es en esas franjas de edad, principalmente de 15 a 24 y de 25 a 35. Las hospitalizaciones son pues o pacientes habitualmente que tenían, ciudadanos que tenían una sola dosis cuando era pauta de doble dosis, o gente que no se ha vacunado. Por lo tanto, esa repercusión asistencial, estamos en entre 20 y 30 ingresos diarios que Madrid puede dar esa respuesta. Por lo tanto, nosotros, de momento, y si seguimos así, no vamos a tomar ningún tipo de decisión, y sobre todo, por algo que es fundamental, no es lo mismo una incidencia acumulada de 150 como tiene Madrid, sin población vacunada, que teniendo el 65% con primera dosis y el 50% con pauta completa. Lógicamente, el número de huéspedes donde se puede contagiar el virus es infinitamente menor, y la experiencia internacional en países como en Reino Unido, Israel, que es un ejemplo muy claro, en esos países, a partir del 30% de pauta completa de la población, ya detectaron, como estamos detectando nosotros, un control absoluto, primero en las hospitalizaciones y luego también en los contagios. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Vacunar a mayor velocidad y llegar cuanto antes a la población más joven. Ese es nuestro objetivo, por eso hoy hemos abierto la autocita para población mayor de 25 años, y a partir esperemos a principios de la semana que viene, cuanto antes mejor, lo abriremos para los mayores de 16. Yo creo que con eso, además, la autocita ha sido un elemento importante en la vacunación, porque permita que cada uno se pueda organizar sus vacaciones de vacunar cuando, dónde y el día que quiera, y eso yo creo que es fundamental de cara a futuro. Luego, con respecto a la autocita, en este momento no hemos detectado ningún problema. No sé si ahora me irán comunicando en el rato porque esto es tecnología pura y a lo mejor puede en un momento producirse una saturación, pero de momento no tenemos ningún problema con la autocita, y tengo que decir que esta semana, por ejemplo, hemos batido récord cuando abrimos para población de 30 a 35 años. Se batió récord de autocitas en un día, que fueron 150.000 madrileños que eligieron pues dónde se vacunaban, no solo en la red del SERMAS, sino en los puntos con empresas, que también tengo que agradecerles tanto ahora de momento el Corte Inglés, Banco Santander y Acciona, porque son donaciones que hacen y que ellos quieren por un gesto de generosidad hacia los madrileños, establecer sus puntos de vacunación. Nosotros nos encargamos del registro y de dar las vacunas, ellos se encargan del resto, y ahí pues cada madrileño puede elegir dónde hacerlo. Y en cuanto a la brecha, tengo que decirlo, que es importante. Fue en una de las actualizaciones que realizamos con respecto a seguridad. Una de las actualizaciones, la última, fue incompleta, porque uno de los filtros de seguridad no subió. En cuanto lo detectamos, lógicamente anulamos esa posibilidad de obtener el certificado,
Y bueno, nosotros hemos pedido un informe a Indra, que es el responsable de la seguridad de esos certificados, que es quien nos está llevando ese contrato, y a partir de ahí pues bueno, se ha solucionado esa brecha y bueno, la actualizaremos en su momento, y sobre todo se está valorando si ha habido acceso a los datos no clínicos, hay que decirlo, y a partir de ahí pues bueno, esa es la actualización, pero estuvo esa brecha muy poquito tiempo, porque en cuanto detectamos que esa actualización no se había realizado, pues lógicamente pues actuamos como deberíamos de hacerlo. Esto se produce muchas veces en actualizaciones a todos los niveles, pero bueno, sentimos si se ha podido hacer algún que haya podido acceder, pero en cualquier caso ya está solucionado, y bueno, con respecto al anuncio de Telemadrid no tengo nada que opinar. Gracias. Bueno, buenos días, consejero. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, decía. Enhorabuena porque en una crisis de este tipo, yo he vivido alguna, como sabe, mucho más pequeñita, pero lo normal es que a estas alturas de la historia el consejero estuviera quemado. Y este consejero no solo está quemado, sino que ha salido reforzado. Es la verdad. Esa es una medición, vamos a decir, sociológica, pero esa es real. Por lo tanto, quiere decir que las cosas se han hecho bien, con sus fallos, como es normal, ¿no? Es imposible, como decía el consejero, al principio, bueno, casi todo había que irlo improvisando sobre el momento, y eso, pues bueno, ocasiona una serie de problemas y tensiones grandes. Lo segundo que yo quería, de verdad, destacar es que él decía, al frente de la comunicación tenía que haber alguien, y eso es muy importante en una pandemia. Las cosas pueden ir bien o mal o regular, pero si no se cuentan bien, eso es un caos. Y sobre todo si además lo cuentan muchos y de forma distinta. Entonces yo creo que ese liderazgo que ha asumido el consejero ha sido clave para que en este caso los ciudadanos de Madrid supiéramos por dónde iban a ir las cosas, qué medidas se estaban tomando y qué futuro nos esperaba, ¿no? Entonces eso yo de verdad lo valoro mucho. Como veterinario, y aquí estamos, la mayoría somos veterinarios, pues sí, tengo que decir que en la primera fase, cuando no había recursos, sobre todo para hacer pruebas de PCR, nosotros de alguna manera nos extrañó, y sabemos que pusimos en contacto con el Ministerio de Agricultura, porque hay laboratorios de sanidad animal con una capacidad enorme para hacer PCRs. Cuando digo enorme, estoy hablando de más de 7 millones de pruebas al año, y uno de ellos está en Algete, que está cerca. Eso es una cosa que nos llamó la atención. Entonces, dicho eso, yo lo único que le pediría al consejero, está muy bien, digamos, cómo ha planteado el futuro, si en esos grupos de trabajo se piensa incorporar a algunos de los especialistas veterinarios que conocen muy bien las pandemias a lo largo de la historia, y que hemos además solucionado muchas pandemias y las hemos erradicado. No es que vamos a aportar cosas desde el punto de vista asistencial, porque ese no es nuestro trabajo ni es nuestro papel, pero sí que podemos seguramente aportar algunas ideas y algunas cuestiones que pueden ayudar a solucionarlo. Y por último, una petición, que él sí que la sabe, que es necesario potenciar los servicios de salud pública, porque eso se vio al principio se vio que había una carencia grande. Luego es verdad que se ha mejorado mucho, se han puesto muchos recursos en todas partes, pero creo que eso es bueno, que de alguna manera esté estabilizado. Y esos recursos de salud pública tampoco pueden ser exclusivamente epidemiólogos, o sea, también ahí los veterinarios debemos jugar algún papel. Gracias. Sí, muchas gracias, presidente, gracias por tus palabras. Es verdad que por los puntos que has tocado, ¿no? La parte de la comunicación ha sido un cambio absoluto, ¿no? Nosotros, cuando te dice el manual de crisis, el político nunca debe hablar, todas estas cosas, pero yo creo que la dimensión de esta pandemia era tan importante que había que
pues, tener muy claro, o sea, qué es lo que comunica cada uno. Si hay una parte que es más técnica, pues hay que buscar los que son más técnicas, pero es una parte que tiene repercusión sobre la vida de las personas. O sea, nosotros estamos aquí para facilitar la vida de las personas y, lógicamente, pues si hay que salir, si hay que mandar un mensaje de, bueno, que la situación está difícil, o un mensaje de tranquilidad, un mensaje de prudencia, hay que hacerlo, y yo creo que ha sido un cambio total en cuanto a la gestión. Además, es curioso, como todos los manuales de cómo gestionar las cosas, o sea, yo creo que tenemos que reescribirlos todos, o al menos dejarlos en el armario para decir, mira cómo hacíamos las cosas y cómo hay que hacerla ahora. Luego también ha sido importante, es curioso con la comunicación, de cómo se han generado debates que a la larga que son debates que han sido estériles, ¿no? Hablo, por ejemplo, yo recuerdo cuando, ¿no?, el número de rastreadores que hay que tener, nosotros que fuimos especialmente criticados en la segunda ola, ha habido, o sea, nos ponían como ejemplo, y tampoco quiero decir, otras comunidades mucho más pequeñas que un ejemplo de rastreos, y que luego, o sea, 2 meses después, con no sé cuántos rastreadores, llegaron a cifras de incidencia acumulada, o sea, que nosotros no hemos vivido aquí en ningún momento, ¿no? Entonces, yo creo que por eso decía que la parte de la comunicación es importante, ¿no?, de generar debates que no sean estériles, ¿no? Por ejemplo, fuimos criticados también con los test de antígenos, y ahora tendría que haber sido una estrategia nacional, que era lo realmente importante, por ejemplo, para soluciones como en Barajas, que no sea PCR o que podamos hacer test de antígeno, o sea, una prueba que sea, ¿vale?, que no es al 100%, pero que sí que nos va a detectar muchos casos, ¿no? Y son situaciones que uno, viendo con distancia, pues son de las que tiene que aprender, y la comunicación es fundamental, pero tú tienes que tener 2 tipos de comunicaciones, ¿no? Uno que haces a la población en general y luego otra que haces a tus profesionales. A tus profesionales también es fundamental que estén informados de todo lo que va ocurriendo, y desde luego que nosotros ahí pues hemos tratado de hacerlo pues en ese sentido. Lo que es la parte más técnica siempre se ha encargado Antonio Zapatero y Elena Andradas, que son los que han dado esa fiabilidad, avalados por lo que ellos saben y por lo que aprenden de los técnicos, ¿no? Y eso yo creo que es algo que ha sido fundamental para nosotros. Y luego también tenemos que empezar a evaluar el grado de experto, ¿no? Porque, o sea, ha habido, dice, no, es un experto, bueno, de coronavirus, expertos, hemos ido aprendiendo todos mucho. Es verdad que hay gente que en su área sabe mucho, pero yo creo que hay que ser muy críticos con cualquier opinión antes de trasladar esa opinión al resto de la población, ¿no? Y sobre todo de fiarte de quién da la información y cómo la da y en qué entorno las da, porque eso también ha sido algo en lo que tenemos que mejorar como sociedad, lo digo de carácter general. En cuanto a la voluntad, cuando hablabas de las PCRs, es verdad que ahí tengo que agradecer al rector cuando tuvimos, verdad, que quiso poner sobre todo, principalmente, a las facultades de veterinaria, y además lo habíamos pensado muy bien, porque eran las facultades que tenían un laboratorio para poder hacer PCRs, asociarlas a un hospital, pero luego a veces, ¿verdad?, la buena voluntad se estrella y todos queríamos, pero luego tienes que estar generando con una inercia de trabajo de un laboratorio en un hospital, y bueno, al final, bueno, no pudo salir, pero es algo en lo que tenemos que pensar, no solo para esa parte de la prueba diagnóstica, porque luego también os digo que ha sido a veces no es fácil canalizar toda la buena voluntad. Eso os lo digo porque recuerdo casos de gente que de repente empezaban a llegar mantas a IFEMA, y nosotros decíamos, mantas, y no nos hacen falta mantas en IFEMA, ¿no? O sea, que hay que toda lo que la gente quiere hacer por ayudar, a veces canalizar todo ese voluntariado, os garantizo que no ha sido fácil, y a veces es un voluntariado que va en contra de lo que tú estás haciendo y dice, no, claro, es que estos no quieren recibir ayuda, no, pero es que todo eso hay que también es otra de las lecturas importantes, ¿no? Cuando alguien quiere hacer buena voluntad, pues, por ejemplo, había muchas empresas que no han hecho los test porque querían hacer test para sus trabajadores y un polígono industrial. Digo, pues no. O sea, si tú quieres ser un punto de vacunación, tiene que ser un punto de vacunación de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, y tienes que hacerlo con mis normas. Es verdad que algunos los hemos perdido, pero es que tenemos que marcar nosotros, porque no podemos hacer cosas distintas dentro de la misma actividad, y todo eso pues también es importante que debemos reflexionar. Y desde luego que recojo el guante, presidente, sobre incorporar veterinarios, porque de esto sabéis muchísimo y es fundamental que estéis desde ya. Gracias. Muchas gracias, consejero. No sé de cuánto tiempo disponemos todavía. Yo estoy, de momento, vale, muchas gracias. Bien, muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, consejero, por esta estupenda exposición y un poco modelo de una gestión de una crisis.
A mí lo que me gustaría, desde el punto de vista nacional, es decir, las lecciones que sí que hemos aprendido, fundamentalmente creo que están marcadas por, primero, una debilidad evidente del Ministerio de Sanidad, segundo, un fracaso de la atención residencial, tercero, un fracaso en la gestión de la crisis. Ha habido también un fracaso muy manifiesto en el mando único, una cosa muy importante. Me refiero sobre todo a nivel nacional. Me ha tranquilizado mucho la exposición del consejero, conocía algo y es verdad que son modelos distintos que se han seguido, quizá por eso ha habido ese enfrentamiento y sobre todo en los medios. Y lo más importante de todo, que está hilando con lo que decía el presidente del Colegio de Madrid, es la debilidad del sistema de salud pública. España dedica a la dimensión colectiva del derecho a la salud un porcentaje ridículo dentro de la asistencia, en torno al 1%. Entonces, la petición nuestra es que no exista ese salto. La asistencia ahora mismo, que tiene un 98,9% del presupuesto en la atención sanitaria, hay que aliviarla. Hemos visto que han estado toda la asistencia muy agobiada, trabajando mucho, muy desbordada. Tenemos que aliviarla precisamente desde la prevención, incluso antes de la atención primaria, y ahí es donde entramos epidemiólogos, donde entramos farmacéuticos, donde entramos veterinarios. Entonces, a mí lo que me gustaría es eso, ese porcentaje que creo que la comunidad que más esfuerzo hace es Castilla y León, con un 2,5%, y la que menos, Andalucía, con un 0,3%, una cosa así. Me gustaría que ese porcentaje se incrementara para que realmente en la próxima, que habrá, no tengamos ese desborde de la asistencia y todos sabemos que la inversión, el gasto en prevención es inversión, mientras que el gasto en curación es tirar el dinero. Muchas gracias, simplemente eso, y enhorabuena. Vale, muchas gracias. Con respecto al papel de la salud pública, lo hemos visto de manera clara, ¿no? Tenemos un sistema de salud pública, una red que realmente ha sido insuficiente para lo que hemos vivido, porque realmente yo creo que no ha habido ningún sistema en el mundo, y hablo de cuando se te ponían ejemplos, es que echando la vista hacia atrás uno se da cuenta de realmente el desconocimiento o de las situaciones vividas, ¿no? Nosotros, cuando especialmente se hablaba del modelo portugués, o sea, en primera ola hay que ver cómo está Portugal ahora, ¿no? O del modelo alemán, y Alemania lo ha pasado muy mal, o el Reino Unido. Vamos a ver, esta pandemia pasa por encima de cualquier sistema sanitario, y es la realidad. Y en algún momento, si no es en la primera, en la segunda, en la tercera, en algún momento, porque el virus, por desgracia, es muy difícil de contener, exige mucha responsabilidad por parte de la población, exige tener un sistema de contención muy potente, que aunque lo tengas te puede pasar por encima, y realmente pues es lógico que toda esa, digamos, ese impacto tan brutal que ha tenido, primero en la red de detección de los casos, ha sido fundamental. Yo creo que a nivel de salud pública son 4 cambios que son fundamentales. Uno es estratégico, que es fundamental. Otro, que es organizativo. Otro, también hay que decirlo, que es de remuneración de las personas que están dentro de la red de salud pública, eso el presidente lo sabe muy bien. Y luego otro, que es tecnológico. Son los 4 retos que tiene la salud pública, y sobre todo la interconexión, y no solo tener una visión, yo no hablo ni autonómica ni casi nacional, tiene que ser una visión internacional, porque esto es una pandemia, y una pandemia, o sea, es que nosotros, claro, el virus entró en Madrid por Barajas, es algo que hemos detectado cuando vino pues los vuelos de China, luego los vuelos de Italia. Ahora tenemos un brote semanal de casos que detecta Sanidad Exterior en el aeropuerto. Hace un 7% de los viajeros les hace prueba diagnóstica, un 7%, pero es que hay un 93% que no sabemos qué pasa, y nosotros detectamos entre 40 a 50 casos semanales que van a nuestro hotel medicalizado, que los aislamos, pero es que eso significa que es que los casos importados no tenemos control sobre ellos. Llevamos pidiendo desde mayo del año pasado que aumenten esos controles, que exijan PCRs o test diagnósticos en origen, pero no por Madrid solo, sino por la seguridad que genera o sea, serían todo
viajeros que, bueno, que luego pueden positivizar, pero ya sería menos si tiene una prueba de filtro en origen. Es algo que hemos pedido y enlazo con lo otro, que es la coordinación. Es verdad que nuestro Sistema Nacional de Salud tiene una parte que es la coordinación, la cohesión y el liderazgo que tiene el Ministerio de Sanidad, y luego la competencia sobre la asistencia y la delegación de salud pública que tenemos las comunidades autónomas. Y tampoco sin ánimo de ser críticos, pero sí que es verdad que ha sido evidente que nuestra relación con el Ministerio ha sido un espíritu crítico, pero porque nosotros tomamos las decisiones con lo que nos decían nuestros técnicos. O sea, y yo voy a poner ejemplos. Nosotros, por ejemplo, con el cierre de Madrid, llevábamos diciéndolo 10 días antes, que íbamos a cerrar. Desde principios de marzo dijimos, aquí está pasando algo. El Ministerio no nos preocupa, no hay fallecidos, no se detectan tantos casos. Claro, no se detectaban tantos casos porque no había capacidad para detectarlos, pero asistencialmente, que ha sido la gran diferencia de visión entre el Ministerio y nosotros, el Ministerio solo ha visto la parte epidemiológica, incidencias acumuladas, y no es solo eso. Hay que ver la incidencia acumulada, hay que ver la repercusión que tiene el sistema sanitario y hay que ver cómo tienes tu vacunación para digamos, entre esos 3 pilares, ir tomando las decisiones, pero no solo desde el punto de vista epidemiológico. Y entonces, y doy más ejemplos. Primero el cierre. Si nosotros nos damos el paso el 9 de mayo, el día 15 de marzo no hay estado de alarma. Luego, el uso de mascarilla. Empezamos a decirlo en el Consejo Interterritorial desde ya mediados de abril, que tiene que ser obligatorio, en transporte público, en donde sea. Nos dijeron que no, luego fue obligatorio a la semana. Dijimos el control de barajas, que no se ha producido el control de barajas. Hablamos de la estrategia de antígenos, que no nos quisieron reconocer, es que nos negaron hasta contabilizar los casos que utilizábamos de test de antígenos. Luego, cuando detectamos la variante británica, dijimos, ojo, que aquí está pasando algo, que ha llegado el primer caso y eso es que hay muchos más casos, nada, va a ser una variante marginal. Bueno, pues fue cepa predominante, que nos condicionó mucho con Filomena el mes de enero. Con la cepa india nos ha ocurrido lo mismo. Dijimos, ojo con la variante Delta, que la variante Delta también lo que estamos viendo a nivel internacional es que contagia un 40% más que la británica, o sea que la capacidad de contagio es descomunal. También, bueno, eso llegará, salió Fernando Simón, eso será dentro de 3 o 4 meses. Ya en hospitales tenemos el 50% de los casos de variante Delta. Y así ha sido una detrás de otra. Luego dijimos, ¿qué dificultad hay en que las farmacias hagan test? Pero ¿por qué tenemos ese problema de que no podamos, si la prueba no hay escasez de pruebas, o sea, que se hagan pruebas todo el mundo? Pero ¿por qué tenemos miedo a tener toda esa información, ¿no? Y entonces ha sido ese choque, y luego, y lo digo con franqueza, hemos notado, o sea, una confrontación política. Es que luego decisiones, por ejemplo, cuando se aplica el estado de alarma en Madrid en el mes de octubre, en pleno descenso de casos, con 500 casos de incidencia acumulada, o sea, luego llega en enero y comunidades autónomas por encima de 1.500 y no se toma ningún tipo de decisión. Y es que es lo que no puede ser. Esto es una pandemia, es un problema sanitario de repercusión en las vidas y hay que tomar decisiones desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista político. Y eso ha sido lo que hemos visto, que ha sido una falta de liderazgo permanente. Y a nosotros nos ha costado mucho, un desgaste muy importante. Luego ya no entro en las derivas que tiene a nivel de comunicación, pero hemos sufrido mucho todos esos golpes. Y no tampoco vamos presumiendo de qué es lo que hacemos, pero desde luego sí que vemos que lo que hemos hecho al menos estaba en la línea pues que han hecho otros países que bueno, si se puede decir que ha funcionado el control de la pandemia, pues al menos hemos sabido siempre lo que pasa con nuestros casos y hemos tenido respuesta y hemos permitido que la vida dentro de lo máximo que podía llegar que se mantuviese. Ese ha sido nuestro reto. Gracias, consejero. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas más. Raúl, por favor, el micrófono. Gracias por la visión que nos ha dado, que comparto bastante. Una pregunta muy sencilla, porque no la conozco. ¿Cuándo, en qué fecha más o menos, mes, se formó el Comité de Expertos de Madrid? Y la segunda, también muy breve. ¿Por qué en algún momento, yo soy microbiólogo, soy médico, he sido jefe de servicio del Clínico de Valladolid y director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, ¿por qué no se hizo, como en otros casos en medicina, como por ejemplo, bueno, eres médico, con los trasplantes, que nosotros hemos tenido que guardar los sueros de la gente que era trasplantada y de los donantes de órganos, primero durante 5 años, luego con la siguiente modificación durante 10 y ahora me parece que está en 15 años, para evitar que si en algún momento se descubre algún patógeno que no ha sido descubierto tal, se pueda analizar. ¿Por qué no se sacó un suero premortem o postmortem
en los casos en que no había habido un diagnóstico en la primera onda epidémica, porque yo soy muy antiguo, soy de los que sigo llamando ondas a las ondas, porque si no, claro, la próxima ola de sarampión que tengamos o la ola de gripe, pues esto va a parecer el cancionero de Rocío Dúrcal, ¿no? Que en paz descanse. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias. Bien, y el comité de expertos, yo tengo que decir que empezamos ya a trabajar con todas las especialidades, o sea, es verdad que sobre todo el mes de marzo era tal la intensidad de todo lo que se producía en los casos que prácticamente todos estábamos volcados en contener el número de casos, pero ahí ya estábamos trabajando a todos los niveles, íbamos por especialidades. Es verdad que la incorporación de Antonio Zapatero, especialmente cuando fue el director médico del hospital de IFEMA, a partir de ahí, que eso fue ya en marzo, ya empezó a tener reuniones y luego ya las formalizamos. Pero reuniones había desde marzo, ya teníamos reuniones con los especialistas y luego ya se hizo de manera más formal a partir de julio, pero con actas, pero las reuniones las teníamos desde el primer momento. Siempre ha habido, es verdad que luego toda esa información que vas teniendo, lo importante es, seleccionar la información importante, canalizarla y luego ponerla en común con el resto de especialidades, porque es curioso qué visión tienen los epidemiólogos con una decisión que toman los intensivistas o sobre qué piensan los intensivistas cuando uno tiene que aplicar el toque de queda o no, que es importante, ¿no? Entonces eso fue cuando operamos, que el trabajo es, semanal, más luego los correos que tienen, que es correo diario sobre cualquier situación, se comenta absolutamente todo y eso nos da una visión muy buena y sobre todo estar muy informados de todas las publicaciones que hay a nivel mundial. Y luego lo de los sueros es algo que sí que se ha hecho post-mortem no hemos hecho, y es verdad que es algo que tienes toda la razón y que se puede hacer todavía, sobre todo de cara a tener información. Lo único que vamos a aprender de esta pandemia, como pasó con algunas otras alertas, es que tendremos, como tú has dicho muy bien, que reformar, coger todos los papeles con todo cuidado, leerles a la basura y empezar, ¿verdad? Porque probablemente el 50% de la gente que está involucrada en el éxito de la pandemia no conocía el último documento que existe de preparación pandémica, por cierto, 2 años antes de que llegara una pandemita a la gripe A, que fue de 2007. Y a pesar de que la OMS ha advertido a todos los países europeos que había más de un 50% de países europeos, incluidos España, el único que lo ha hecho ha sido Italia, que lo ha hecho ahora, en el año 2020, reactualizar el plan pandémico de gripe, porque un plan pandémico de gripe sirve un poco para todo. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en esas medidas de estrategia habrá que contemplar también letra pequeña de todo esto, porque es la única manera de que pasándonos de lo que puede pasar, tengamos todo previsto. Como dicen los americanos, un imprevisto es algo que 2 segundos antes no se había tenido en cuenta. Muy bueno. Hay que mirarlo así. Yo te quiero felicitar y también te quiero decir un poco, yo soy fundamentalmente biólogo y microbiólogo, pero tengo la oposición del Cuerpo de Sanidad Nacional y comparto con mis amigos veterinarios muchas ideas en epidemiología. Los microbiólogos hemos aprendido mucho. Muchísimo. Y los bacteriólogos. Y aquí ha habido una desaparición de epidemiólogos durante los 2 primeros meses de la pandemia y luego, como ocurre con el fútbol, ha habido 47,5 millones de... Sí, entonces, exacto, todos tenemos un epidemiólogo dentro y todo el mundo opina de todo. Y tengo que decir, de tu especialidad de la microbiología, que ha sido fundamental, y yo digo, de hecho, nosotros tenemos contacto, yo tengo contacto personal permanente con la jefa de servicio de Gregorio Marañón, con el del 12 de octubre, con el de La Paz, porque te dan información, sí, con Julio, con Patricia, ahora no me acuerdo del 12 de octubre, con Rafael Delgado, es verdad, que además Rafael, me acuerdo, en una primera reunión que tuvimos en el 30 de enero, me acuerdo que me decía, además estábamos al final los dos solos y le digo, porque había llegado el primer caso que era en Alemania, de un empresario chino que había contagiado a toda la reunión. Y entonces me decía, esa noticia, dice, es la peor. Digo, ¿por qué? Dice, como contagien los asintomáticos, además me dijo, dice, prepárate para la que se nos viene, y me lo dijo el 30 de enero. Y ellos ahora son fundamentales, por ejemplo, la detección de las variantes. Ellos te dicen, si nosotros, por ejemplo, nos han servido muchísimo para, que luego también hay que hablar de eso, que ya hablaremos más adelante, de repente teníamos un cuello de botella respecto a compra de algo, ¿no?
de EPIs, todo el mundo tenía alguien que conocía en no sé dónde, con los equipos de protección individual, que muchos no han servido, entonces teníamos a la parte de preventiva para que todo lo que recibiésemos fuese de calidad, y segundo, con las pruebas tanto diagnósticas de los test de anticuerpo como los test de antígenos. Y no os imagináis el fraude que ha habido con eso. O sea, de estos que te vendían, no, tiene una fiabilidad de un 80, o sea, había algunos que era más rentable tirar una moneda al aire que hacer la prueba. Ha sido muy respetuoso cuando yo oí, como toda la gente que trabaja en el laboratorio, en el mes de mayo, me parece fue, es que los test de antígeno tenían el marcado CE, como si el marcado CE a la gente que trabajamos en el laboratorio os importase. Totalmente. Es el marcado CE, es un impuesto revolucionario de Europa a lo que se compra, que lo único que certifica es que una caja de zapatos tiene zapatos. Que sí. La Rosa me dijo, yo solo vendía caja de zapatos. Sí, es así. Es así. Vamos a ver si perdón, consejero, sí, nada. Si puede intervenir algún miembro, porque vamos ya un poco agobiados con tiempo. Sí. Esta pandemia, desde el punto de vista de nuestros ciudadanos, fue marcada con mucho conflicto político. Y la pregunta como veterinario es, si tuviéramos que empezar de nuevo, ¿cómo podríamos disociar ciencia de política o qué deberíamos hacer diferente? Eso es una buena pregunta. Hombre, viéndolo con carácter, o sea, mirando hacia atrás, muchas de las decisiones que, o sea, yo sobre todo, lo que hubiese sido más importante es la anticipación en la toma de decisiones. Y además esto, y lo hablo con una absoluta franqueza, nosotros no entendimos el por qué no tomar la decisión cuando, o sea, motivado por el 8 de marzo, que eran las manifestaciones del Día de la Mujer, no entendimos por qué había que condicionar toda la respuesta a después del 8 de marzo, ¿no? Que además, claro, en Madrid en ese día salieron casi más de 500.000 de personas, y luego se ha demostrado la repercusión directa que ha tenido, porque claro, allí todo el mundo iba sin mascarilla, y nadie llevaba mascarilla porque por aquel entonces no había esa cultura, y eso, sobre todo, si el Ministerio, tal y como está, competencialmente, reconozco que es complicado que tenga uno la competencia asistencial y otro tenga que coordinar, cohesionar y liderar, pero es verdad, primero, había que tener un acuerdo sobre quiénes son los que toman las decisiones, que eso es importante, ¿no? Los equipos que hay en el Ministerio, los equipos que hay en la Consejería, tienen que tomar decisiones de carácter técnicos. Y pongo ejemplos muy claros. Hay una Comisión de Salud Pública, bueno, está la ponencia de alertas, la Comisión de Salud Pública y luego el Consejo Interterritorial. Para que os hagáis una idea, son niveles más técnicos la ponencia de alerta, directores generales de Salud Pública, la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial, los consejeros. Lo que no puede ser que una decisión de tanto calado, que es como la vacunación heteróloga, ¿no? En vez de segunda de AstraZeneca, segunda con Pfizer, primero se condiciona un estudio que hace el Carlos III sobre 600 personas sobre los efectos secundarios, que Reino Unido tiene una experiencia de 34 millones de vacunas. Es que tú no puedes condicionar la decisión de 600 sobre 34 millones. Hay experiencia internacional, por eso se publica. Y entonces nosotros en esa comisión, que parece que siempre somos los rebeldes, dijimos, no, o sea, si quieres, autoriza la vacunación heteróloga con un consentimiento informado y bajo la responsabilidad de quién, o de AstraZeneca, o de Pfizer, o de la Agencia Española del Medicamento, o de la Agencia Europea del Medicamento, del organismo regulador, pero no condiciones a una decisión. ¿Y qué es lo que pesaba? Que las comunidades del PSOE votaban a favor de la vacunación heteróloga y las vacunaciones del PP votaban en contra de la vacunación heteróloga. La decisión nuestra, y os garantizo, siempre ha sido técnica. O sea, ha habido decisiones sobre que eran más de carácter global que sobre restricciones, que estábamos de acuerdo con el Ministerio. O sea, nosotros no tenemos una guerra con el Ministerio, tenemos una guerra con el virus, que eso es importante saberlo. Y entonces, claro, si tú lo llevas a la parte de salud pública, como las comunidades autónomas del PSOE tienen mayoría, al final la decisión era política. Y es que no puede ser, o sea, las decisiones tienen que venir por consenso, y si hay que estar 12 horas discutiendo hasta que se toman las decisiones, se están 12 horas, pero no se puede tomar, y de esas ha habido muchas. Entonces, eso es lo que he hecho en falta, tener organismos independientes,
técnicos que tomen las decisiones para que las comunidades autónomas sepamos a qué sumarnos, y luego que también hay que ser consecuentes que estamos en un sistema nacional de salud y las decisiones, o sea, porque por una cuestión de equidad, y hablo, por ejemplo, otro de los casos. Nosotros vacunamos a todos los desplazados porque entendemos, vengan de donde vengan, estén donde estén, y además esta es una crisis de salud pública y nos da igual el aseguramiento, la procedencia, si están en Madrid que les vacunamos, no nos planteamos mucho más, y sin embargo pues hay en otras comunidades autónomas, cuando van los madrileños fuera, pues no se les pone la segunda dosis por lo que sea, ¿sabes? Que si tiene una segunda vivienda y va a pasar 6 meses allí, pues lógico que se ponga esa vacuna, pero por el bien de todos. Pues esas decisiones que tiene que liderarlas el Ministerio, pues no se toman, y es una cuestión tan sencilla como permitir la citación en cualquier punto de España, pero todo eso hay que tener muy claro, porque a veces no es fácil tener claro, o sea, que estás en un sistema nacional de salud, que tienes que tener una equidad, que las decisiones tienen que ser iguales para todos, y todo eso pues hay que tener voluntad de hacerlo y no utilizar criterios políticos. Por lo tanto, organismos independientes a la hora de la toma de decisión, y luego pues que exista una coordinación real para esa toma de decisiones, y sobre todo, es verdad que esta pandemia lo que nos ha enseñado es que hay que estar innovando permanentemente, y hay que estar muy atento a lo que pasa en el mundo, y a veces, y lo digo con franqueza, he tenido la sensación de que el Ministerio ha ido muy por detrás de las cosas que iban pasando, y eso no puede ser, porque el Ministerio tenía que estar por delante de las comunidades autónomas. Entonces yo creo que, bueno, hay que reflexionar, porque luego no solo podemos quedarnos en ya estamos todos vacunados, que bien, no, hay que reflexionar y hay que ver todo lo que hay que cambiar, todo lo que hemos hecho mal y aprender de lo que puede ser que esté bien. Consejero, por si le puede ser útil, otra de las cuestiones de las conclusiones importantes del curso también es que Europa también nos ha fallado en este aspecto. Totalmente. La justificación que se ha dado durante el curso ha sido porque ningún país ha querido ceder soberanía en el tema de salud humana, a diferencia de lo que pasa en agricultura y en ganadería, donde realmente las reuniones son muy ejecutivas al respecto en Europa, y luego de coordinación del Ministerio con las comunidades, que pueden ser un ejemplo de funcionamiento técnico. Absolutamente de acuerdo, y luego que eso también es, bueno, es que hay tantos capítulos que debatir que estaríamos toda la mañana, pero por ejemplo con la Agencia Europea del Medicamento y las vacunas, o sea, las decisiones que se ha tomado sobre AstraZeneca, porque en una situación de pandemia, o sea, tú tienes que valorar efectos positivos de la inmunización sobre efectos negativos del contagio y la repercusión que tiene en la vida. O sea, no puede ser que ya tenemos vacunas de AstraZeneca que sabemos que no vamos a poner a nadie. O sea, me parece tremendo que con una vacuna que se ha puesto ya en Reino Unido, es que van por 40 millones de vacunas. Bueno, efectos secundarios, pues lógicamente, este es un virus que uno de los efectos complejos es que produce trombos, pues lógicamente si uno de alguna manera mete una pequeña dosis del virus, una pequeña dosis de trombo tendrá, pero ¿cuál es la ventaja de la inmunización frente al peligro del contagio? Pero es que es algo que no hemos entendido en ningún momento, y además, ahí tampoco culpa al Gobierno de España, pero que luego ha sido realmente, claro, porque la ficha técnica, entonces ¿para qué tenemos el organismo regulador, que es la Agencia Europea del Medicamento, que es la que te dice a qué personas, de qué edades y cuándo hay que ponerlo y con qué tiempos? O sea, ¿cómo podemos hacer esos cambios sobre la marcha? O sea, vosotros plantearos que la gente, y además que es que, claro, en general debate, que ya llega la población, que va un niño a vacunarse del sarampión, que va con su madre y dice, no, póngame esta otra vacuna, pero ¿esto qué es? O sea, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Entonces, ¿para qué hemos hecho todo ese trabajo que se han hecho de todas las farmas para poder tener esta vacuna? O sea, ¿por qué hemos parado y tenemos ahora ya, vamos a tener cientos de miles de vacunas de AstraZeneca que sabemos que no vamos a poder poner a nadie? O sea, me parece tremendo, y sobre todo en un entorno de pandemia que seguimos teniendo pacientes en las UCI, que hay 108 y que hay 268 ingresados, pero bueno, parece que a veces no hemos entendido la lección. Una pregunta más, por favor, porque tenemos que seguir, lo siento, yo creo que también estaríamos muchísimo tiempo. ¿Alguien más? ¿Una intervención? Vale, pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, consejero. Muchísimas de verdad gracias. Estamos muy contentos y de verdad que es un placer oírle, y que esa tranquilidad que a veces necesitamos los ciudadanos, usted es capaz de transmitirla. Muchas gracias.